Vamos a continuar nuestro estudio de la carta de Pablo a los romanos. Este es el estudio número 15 y este día vamos a tratar lo que esta carta dice sobre el bautismo en aguas, su significado, su importancia, sus beneficios para el cristiano. Cualquiera diría que este es un tema sin mucha importancia, pero lo que vamos a ver esta noche creo que nos va a cambiar el concepto que tengamos del bautismo en aguas. En primer lugar, tenemos que decir que el bautismo en aguas es para aquellos que han recibido al Señor Jesucristo. Porque tiene que ser algo consciente, algo como una declaratoria pública, porque es una declaratoria pública ante el mundo, es decir, ante los hermanos y ante los que no son hermanos y ante las potestades superiores espirituales, de que nosotros estamos decidiendo en firme en esta forma y confirmando a través del bautismo nuestro deseo de servir a Dios, de agradar a Dios, de obedecer a Dios. Leemos para comenzar en Romanos capítulo 6 y verso 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Aquí lo que Pablo nos está expresando es que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, este viejo hombre, la vieja naturaleza, cuando decimos viejo hombre, vamos a entender como la vieja naturaleza, el hombre sin Dios, el hombre carnal, el hombre caído, etc. Es decir, aquel que no podía obedecer a Dios, que no podía agradar a Dios. Ese es el hombre que dice acá que nuestro viejo hombre, es decir, nuestra vieja naturaleza, fue crucificada cuando nosotros recibimos a Cristo. ¿Y por qué fue crucificada? Porque Cristo fue y fue crucificado, fue a la cruz y fue crucificado en lugar nuestro, es decir, por cuenta nuestra, en beneficio nuestro, a favor nuestro. Aquí todavía no estamos hablando del bautismo, sino que estamos hablando de la conversión. Pero quería hacer énfasis en que acá nos expresa Romanos capítulo 6 y verso 6 que lo primero que se hace entonces es crucificar al viejo hombre allí, recibiendo a Cristo y tomando su sacrificio sustituto en beneficio nuestro que Él hizo en la cruz del Calvario. Bueno, ¿qué fue lo que Cristo vivió posteriormente a su crucifixión? Pues sabemos que fue a una tumba, sabemos que estuvo 3 días en una tumba. Nosotros, ahora, todo esto, con estos simbolismos, con estas acciones que tienen un fondo espiritual que Dios nos ordena, nosotros seguimos el mismo camino que Cristo. Él fue crucificado primero y después fue a la tumba. Ahora nosotros, tomando su sacrificio en la cruz, fuimos y crucificamos la vieja naturaleza nuestra. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es el bautismo en aguas.
Por eso es tan importante que se haga posteriormente. Y no vale un bautismo en aguas de cualquier manera que se hiciera a un bebé que no sabe qué está haciendo, que no está pidiendo que se haga eso con él, que no está tomando ninguna decisión de obediencia a Cristo. Leemos Romanos capítulo 6 y verso 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y aquí quiero parar un segundo, porque dice, como introducción a lo que vamos a ver que Pablo aquí de Romanos capítulo 6 y verso 1 en adelante va a enseñar, que es el bautismo en aguas, nos introduce con esta pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como que entonces, al hacer esta introducción, nos está diciendo, es necesario que den el otro paso, el paso de tomar el bautismo en aguas, si es que realmente no vamos, o mejor dicho, vamos a perseverar en seguir a Cristo y no perseverar en la vida pecaminosa anterior que hemos traído. Porque dice entonces, continuando en Romanos 6:2, en ninguna manera, dice, no vamos a perseverar en el pecado. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí nos confirma y nos dice de una sola vez qué significa el bautismo en aguas: morir al pecado, ser muerto ahí, o ser, como vamos a ver más adelante, sepultado en el bautismo. Esto es muy importante porque eso significaría que aquel cristiano que recibe a Cristo, aquel hombre que recibe a Cristo, mejor dicho, y no procede a bautizarse por cualquier razón que sea, eso significaría que espiritualmente no ha ido a morir con Cristo, no se ha asemejado a Cristo, que fue a una tumba. Él fue a una tumba y ahora Él nos dice, yo fui llevado a una tumba, ustedes tienen que ser llevados a una tumba de agua en el bautismo para morir al pecado. Quiere decir que si no va ahí, como que todavía está en veremos si va a dejar el pecado o no. Y es más, como espiritualmente eso significa, no va a poder dejar el pecado. Como hemos experimentado con muchos hermanos que sí han recibido a Cristo verdaderamente, pero no han procedido a bautizarse en aguas y por tanto están ahí, que nunca avanzan, que nunca progresan, que nunca dejan su antigua vida. Leemos entonces en Romanos capítulo 6 y verso 3, dice: ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Aquí está clarísimo, ¿verdad? Hemos sido bautizados en su muerte. Es decir, cuando el hombre de Dios que ha recibido a Cristo es bautizado en aguas por inmersión, está siendo bautizado en la muerte de Cristo. Es decir, en la sepultura de Cristo. Porque antes ya vimos que Cristo murió en la cruz, pero ningún muerto se queda volando, se queda en la superficie, sino que va a una tumba. Y entonces nosotros en el bautismo en aguas somos bautizados, confirmamos otra vez, en la muerte de Cristo. Romanos 6:4.
porque somos, dice, confirmando el concepto, sepultados. Somos sepultados en el bautismo en aguas, juntamente con Él, dice, para muerte por el bautismo. Explicando, somos sepultados juntamente con Cristo o en Cristo, asemejándonos a Cristo para muerte en el bautismo. Y esta es la muerte nuestra, la muerte de nuestra vieja naturaleza en el bautismo. Como vemos, primero crucificados, después muertos y después sepultados. A través de estos simbolismos, de estos mandamientos que Dios nos ha dejado. Luego, continúa. En Romanos capítulo 6 y verso 7 tenemos algo más. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nosotros sabemos que hemos sido justificados como pecadores, es decir, declarados justos, como que no hubiéramos pecado, cuando Cristo fue declarado culpable y castigado en la cruz del Calvario. Pero ahora dice en Romanos 6:7 que acabamos de leer, porque el que ha muerto, y ya explicamos cómo se muere espiritualmente a la vieja naturaleza, y yendo al bautismo en aguas, ahí se muere. Entonces, el que ha muerto cumple las dos condiciones. Si es que ha muerto espiritualmente, cumple las dos condiciones que aquí nos señala la palabra. Romanos 6:6, crucificado, fue crucificado. ¿Quién? Cristo. No nosotros, porque Cristo nos sustituyó, crucificados. Y luego, sepultados, como dice Romanos 6:7, el que ha muerto, y como dice también Romanos 6:3, fuimos sepultados con Él, con Cristo, por la muerte, para muerte por el bautismo. Las dos condiciones, crucificado y sepultado, crucificado en la cruz y sepultado en el bautismo en aguas. Ese es el que ha muerto. Si algo nos falta de eso, es que todavía no hemos muerto totalmente. Es que todavía no hemos decidido a morir, porque veamos la situación. Cuando recibimos a Cristo, realmente es una decisión impulsada casi totalmente por el Espíritu de Dios, convencidos por el Espíritu Santo, y lo que uno hace cuando recibe a Cristo, muy poco lo está entendiendo en ese momento, pero el impacto de Dios lo convence para que uno reciba la salvación en Cristo. Pero para ir a la sepultura, que es el bautismo, ahí sí hay que pensar un poco más, decidir un poco más. Es una decisión consciente, es una decisión firme, sabiendo que cuando yo voy al bautismo es como afiliarme o como asociarme, así ya consciente intelectualmente, con Cristo, para igualarme a Él no solo en su muerte en la cruz, sino que en el bautismo en aguas. Y para salir de ahí, entonces, capaz de andar en vida nueva, como dice Romanos capítulo 6 y verso 4, que andemos nosotros así como Cristo salió sin
después de morir en la cruz del Calvario y de ir a la tumba, Él salió de la tumba sin relación con el pecado. Nosotros vamos a salir del bautismo capaces de andar en una vida nueva. ¿Por qué razón? Porque quedó el cuerpo de pecado, el cuerpo pecaminoso, ahí sepultado en el agua del bautismo. Continuamos entonces más adelante. Dice Romanos 6 y verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Bueno, fuimos bautizados. Todo lo que hacemos en el Evangelio es por fe. Y Dios nos bendice con lo que Él promete, con lo que Él se propone, con cada acto de obediencia que nosotros hagamos. Él hace aquello que se ha propuesto. Y ciertamente que el bautismo tiene un simbolismo tremendo, porque significa ir a morir y, como también la palabra de Dios dice, salir, resucitar en el bautismo, con una libertad espiritual que nos va a dar la victoria sobre el pecado, porque ya leímos en Romanos 6:2 que dice, porque los que hemos muerto al pecado, es decir, los que hemos recibido a Cristo y hemos muerto en el bautismo en aguas, ¿cómo vamos a vivir nuevamente o vamos a continuar viviendo en el pecado? Y como estaba diciendo, eso lo da por gracia el Señor, esa gracia de poder andar en una vida nueva. Y nosotros que sabemos que Dios cumple siempre su palabra, podemos estar seguros que después de salir del bautismo vamos a andar en una vida nueva y no tenemos ya por qué estarnos asociando con el pecado o por qué insistir en nuestras desviaciones, en nuestras cojeras, espiritualmente hablando, que ha sido nuestra costumbre o que ha sido nuestro talón de Aquiles en nuestra vida pasada. Entonces allí nosotros sí podemos, como dice acá Romanos 6:11, dice considerarnos muertos al pecado. Es decir, yo soy el mismo aparentemente, pero espiritualmente debo entender que yo estoy muerto al pecado. Y que entonces si el pecado viene a seducirme, yo puedo declarar o entender y vivir y reaccionar en ese momento como muerto al pecado. Un ejemplo gráfico. Si usted llega a agredir un cadáver, llega a patear un cadáver, el cadáver reclama, el cadáver se levanta y golpea al que lo golpeó, le devuelve el golpe, lo insulta, hace algo. No, ¿verdad? Está muerto. Y si nosotros estamos a través del bautismo en aguas muertos al pecado, ¿cómo debemos de reaccionar ante el pecado que trate de alcanzarnos? Pues como el cadáver. Deberíamos de ser como cadáveres muertos al pecado y el pecado asediándonos y nosotros
como que no es con nosotros, porque no es con nosotros. Por eso aunque no es de esta carta, el apóstol Pablo también dice que nosotros fuimos crucificados al mundo. Es decir, cuando Cristo fue crucificado, éramos nosotros y estamos crucificados al mundo. Eso significa que no podemos alcanzar las cosas del mundo. ¿Y cuáles son las cosas del mundo? Las pecaminosas. Pero adicionalmente dice que el mundo nos es crucificado a nosotros. Es decir, el mundo está crucificado enfrente de nosotros y nosotros estamos crucificados enfrente del mundo. Ni el mundo nos puede alcanzar a nosotros, ni nosotros debemos de alcanzar al mundo porque estamos crucificados. Así debería ser la situación esta. Y así es como Dios la ha establecido y definido en sus decretos espirituales. Y si nosotros lo creemos, así deberíamos de vivir. ¿No dice pues también en otra carta el mismo Pablo que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo? ¿Y quién nos alcanza ahí? ¿Qué pecaminosidad nos alcanza? ¿Qué seducción del pecado nos puede alcanzar ahí? ¿O el mundo cómo nos puede alcanzar en los lugares celestiales para hacernos pecar? Para obligarnos a pecar. Por eso es que no cabe la justificación o el pretexto de decir, es que cuando sentí ya había pecado. Es que cuando me di cuenta ya había hecho lo que hice, no pude evitarlo. Eso no puede ser. Eso no puede suceder para el cristiano que está firme, el cristiano que está fervoroso, el cristiano que ha muerto al pecado. En el bautismo en aguas, eso no puede sucederle. Si nos sucede, es que está fallando nuestra fe. Es que está fallando nuestra devoción con Dios y estamos debilitados, estamos apagados, estamos desviados del camino en que Dios nos ha puesto. Porque dice, vamos a leer también eso. Entonces, consideremos muertos al pecado. Lo que pasa es que muchos no entendemos eso de que realmente Dios nos respaldaría en esa posición de muertos al pecado y nos daría la suficiente capacidad espiritual, poder espiritual de vencer al pecado. Por eso dice, consideraos muertos al pecado, dice Romanos 6:11. Dice, continuando en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahí nos habla claro sobre qué es lo que nosotros debemos de hacer y qué es lo que nos puede estar asediando, las concupiscencias. La concupiscencia es realmente la esencia de la vieja naturaleza, del hombre viejo. El hombre viejo es exacerbado, es desviado, es desbocado en todo, absolutamente en todo. Los sentimientos los ha trastocado y ya no usa los ojos para ver,
sino que usa los ojos no solo para ver útilmente, beneficiosamente, santamente, sino que usa los ojos con malicia. Usa las manos igual y usa cada cosa que Dios le ha dado para vivir la vida terrenal, la usa mal. Pero dice, continuando acá, ni tampoco, dice el Romanos 6:13, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Es decir, aquí nos está hablando de que nosotros tenemos ahora la voluntad, no solo el libre albedrío de saber qué es bien y qué es mal, sino que también la voluntad de vuelta por parte de Dios para que nosotros decidamos presentarnos siempre como ofrenda grata, agradable, santa, perfecta delante de Dios. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Qué gran noticia esta, ¿verdad? Si algo era terrible en nuestra vida pasada, es que el pecado estaba totalmente enseñoreado de nosotros. Algunos tal vez, algunos cristianos algo todavía no reconocen que antes de recibir a Cristo estaban totalmente en manos del pecado, que el pecado era su Señor y Dios, y que el diablo con esa arma del pecado hacía y deshacía con nosotros, como a él le daba la gana. Pero ahora, si nosotros hemos sido crucificados con Cristo, si hemos sido muertos en nuestra vieja naturaleza en el bautismo en aguas, hemos sido resucitados también en ese mismo bautismo en aguas, ahora nosotros podemos andar en vida nueva y no tenemos por qué aceptar el señorío del pecado sobre nosotros, porque ya no le corresponde ser nuestro Señor. Ahora el glorioso Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, es nuestro Señor y Él debe señorear en nuestra vida cada momento que nos quede después de haberlo reconocido como nuestro Salvador. El pecado no se va a enseñorear de nosotros si nosotros estamos en la gracia de Dios, porque como dice aquí, no estamos, dice al final del Romanos 6:14, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El hecho de que estemos bajo la gracia nos exime de que el pecado se señoree de nosotros y que la ley también nos obligue y nos mande a estar sujetos al pecado. Qué maravillosa noticia esto. Ojalá que todos la creamos y ojalá que entonces a partir de ahí, de creerlo, vivamos como Dios quiere que vivamos, dándole honra, gloria a Él y siendo libres de esa esclavitud espantosa del pecado. Dice también aquí en Romanos capítulo 6 y verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y aquí una última explicación. Ya explicamos que en el bautismo en aguas la vieja naturaleza queda sepultada, muerta, y
y salimos con una conciencia, con una naturaleza capaz de andar en vida nueva. Es decir, resucitados para una vida mejor. Pero también aquí en este verso nos habla de algo que va a suceder en el futuro. Por eso dice, los seremos en la de su resurrección. Si nosotros somos plantados con Cristo Jesús en la semejanza de su muerte y de su sepultura en el bautismo, también lo vamos a hacer en la resurrección final, cuando también esta vieja naturaleza sembrada como una semilla, si es que vamos a la tumba todavía antes de que Cristo venga, entonces va a dar una naturaleza nueva, una naturaleza gloriosa, una naturaleza eterna, una naturaleza como la de Cristo, para que nosotros estemos con Él para siempre. Como vemos, estas son excelentes noticias para el cristiano que no se ha bautizado, y también para el que se ha bautizado, que no ha entendido que a través de estos maravillosos mandamientos Dios nos da estas libertades y esta victoria sobre el pecado. Tenemos en Romanos 7, 18 al 7, 25, para que usted lo lea despacio ahí, tenemos el gran conflicto que se lee, que aparentemente Pablo tenía, que decía que él hacía lo que no quería hacer, porque interiormente, es decir, su ser espiritual quería hacer el bien, pero su ser carnal, la vieja naturaleza que todavía estaba en él, se lo impedía y lo obligaba a hacer el mal. Y entonces al final de estos versos del Romanos 7:18 al 7:25, cualquiera que lo lee dice que podría estar realmente en el mismo conflicto y no saber a qué atenerse y no tener la libertad que Dios acaba de enseñarnos que ahora tenemos, de que el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Entonces ahora usted lea estos versos que le acabo de decir, Romanos 7:18 al 7:25, a la luz de la libertad que Dios nos da a través del bautismo en aguas, y démosle gloria a Dios por la libertad que nos ha dado. Como Él dice, si el Hijo de Dios os liberta, seréis verdaderamente libres. Acompáñanos en el siguiente estudio de esta maravillosa carta de Pablo a los Romanos. El Señor lo guarde y lo bendiga. En el nombre de Cristo. Amén.